¿Cómo están mis queridos cachimbos del examen de admisión de San Marcos? El día de hoy vamos a hablar del resolucionario del área A de la ciencia y la salud. Todo esto gracias a tu programa Psico Cachimbo con la psicóloga Gaby Lorenzo. Muy bien. Ha estado súper interesante el examen de admisión. Vamos acá con la pregunta 52, donde el tema fue sexualidad y enamoramiento. Dice, Ana es una adolescente que cursa el tercer año de educación secundaria y se siente fuertemente atraída por un compañero de clase. Ella está atravesando una etapa de enamoramiento que, de acuerdo a la teoría triangular de Stenberg, suele ser de gran intensidad, pero de corta duración. Determina el valor de la verdad y falsedad de los siguientes enunciados referidos a las características de esta etapa de la vida de Ana. Bueno, según la teoría de Stenberg, hablamos de un triángulo del amor, donde el amor se divide en tres etapas. La primera es del placer, donde hay fuego, de hieros, me llama la atención, voy, busco, me baño, me siento totalmente satisfe- eh, eh, energizante, ¿no? Por estar con esta persona. Básicamente de intimidad, hay confianza, búsqueda de dar al otro un poquito de intimidad, de hablarle las cosas, ¿no? Sin temor a que esté rechazado me pueda rechazar. Y la comprensión, que básicamente es crecer juntos, lograr proyectos y pensar que la persona va a poder satisfacer básicamente mis necesidades, pero sin un mayor, digamos, molestia, cólera, ¿no? Eso tendría que ser el compromiso. Entonces, acá las claves eh, vendría a ser la clave, la D, porque uno dice, ve y comenta lo que publica su enamorado en sus redes sociales. Cuando uno está empezando a enamorar, publica, se toma fotos, busca llamar la atención, ¿no? Es la primera etapa de enamoramiento. Dos, pierde el apetito al punto de presentar trastornos de alimentación. No, cuando uno está enamorado de repente hasta le da más hambre, ¿no? Es eso. Tres, piensa en su enamorado con la ilusión de que es un ser perfecto y sin defectos. No, es más, cuando uno está enamorado, acepta todo lo que pueda tener, ¿no? De repente, si el color del polo, de repente, oye, le dicen, no, pero él es una persona egocentrista, ¿qué te pasa? Pero cuando uno está ilusionado, hasta piensa que por su amor va a cambiar, ¿no? Y cuatro, descuida su apariencia, tiene un pésimo rendimiento escolar y suele deprimirse. Entonces, eh, aquí, básicamente, la clave por eso vendría a ser la de donde sí buscas a llamar la atención por las redes sociales y piensa de su enamorado, no es perfecto y sin ningún tipo de defecto. Muy bien, vamos a la 53, que el tema vendría a ser psicoanálisis, ¿no? Según Freud, los actos fallidos ocurren cuando no se obtienen los resultados explícitamente perseguido, sino que produce un resultado diferente. Pueden ser errores de la palabra, de la memoria y o acción que cotidianamente se realizan con éxito. La equivocación en estos actos se suele atribuir a una falta de atención o al azar. Sin embargo, Freud enfatiza que los actos fallidos es una expresión del inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, según Freud es el objeto de estudio de la psicología, que nosotros nos bañamos, nos cambiamos, crecemos básicamente, o buscamos ser mejores porque queremos, digamos, satisfacer, digamos, lo malo, lo negativo que lo contrario, ¿no? Por lo malo, lo negativo que hemos ido captando un trauma, un miedo, un temor o algunas necesidades. Por ejemplo, si yo quiero convertirme en un médico es porque inconscientemente yo quiero matar, quiero cortar, no carne, al ser humano, etcétera, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, eh, ser, por ejemplo, psicólogo es porque quiero de repente tapar mi demencia, ¿no? Si yo quiero ser una bailarina así con ropa corta, sexy, es porque quiero esconder por ejemplo, mi parafilia, no mi exhibicionismo. O sea, siempre una conducta, digamos, socialmente aceptable positiva es porque va a tapar un inconsciente. Por tanto, aquí la clave, ¿no? Son resultado de impulsos inconscientes y conflictos entre las fuerzas psíquicas para alejarnos de su conciencia. En este caso, el acto fallido. Lo normal debería ser que tú no tengas actos fallidos, pero tienes actos fallidos porque como que ya no puedes contenerlo, ya no puedes seguir callando eso, ¿no? Muy bien. Aprendizaje, el número 54, el tema fue el que preguntó San Marcos, aprendizaje y condicionamiento. 54. Las investigaciones demuestran que la motivación extrínseca puede ser, ¿no? Puede ser una herramienta útil para iniciar una actividad que, por motivación intrínseca, nunca se habría hecho. Desde esta perspectiva, identifique cuál o cuáles de las siguientes situaciones ejemplifica esta idea. Entonces estamos hablando de un tipo de reforzamiento externo que es muy importante para poder generar el interés, el gusto, ¿no? Por ejemplo, si a mí
una de las razones por las cuales estudié psicología ha sido mi profesora, que me encantaba, me motivaba como enseñaba. Otra ha sido de que motivación extrínseca puede ser, por ejemplo, cuando una mamá le dice te voy a dar un helado, un premio, o comprar un juguete para que haga las tareas. Otra motivación extrínseca es en un trabajo, por ejemplo, cuando le dan premios, regaladores, saludos. Entonces, vamos a buscar ahí una clave que tenga que ver con Luis, a 18 años, detesta ir al gimnasio para motivarlo. Su mamá ha considerado concederle lo que más quiere. Bueno, ahí está la motivación extrínseca. Ella espera de que su hijo encuentre el gusto por el gimnasio, pero no lo consigue. Entonces no se ha logrado, ¿no? Si yo le puedo dar premios, regalos, aplausos, todo lo que tú quieras, eh, motivación extrínseca, externo, de fuera, de otras personas, no de mí. Entonces, pero si no lo logra, no se ha obtenido el objetivo. A Pedro le complace ayudar a sus compañeros siempre que les explica, después de las clases, los temas tratados cuando ellos lo solicitan. No obstante de que ellos le ofrecen los regalos en agradecimiento, Pedro evita quedarse después de la clase. Entonces, por el contrario, supuestamente dice que les gusta y luego no le gusta. Entonces es algo ambivalente. No. Acá tenemos la clave que dice, a Julio de 12 años no le gusta leer. Ya. Hay un motivo para poder motivarlo. Como quien dice, su mamá le ha comprado varios libros de terror que él mismo escogió y le ha ofrecido darle 50 soles por cada libro leído. Excelente. Él lleva leídos 4 libros a pesar de que su mamá dejó de hacer. O sea, quiere decir que al inicio le costó, pues, ¿sabes qué? Te des un libro, te doy 50 soles. Y ya eso fue generándose una conducta. Por tanto, es un condicionamiento operante, ¿no? Y a pesar que la mamá ya dejó de hacerlo, lo sigue haciendo. Entonces sí ha habido digamos, condicionamiento operante. Por tanto, la clave es la 3. Muy bien. Pasamos. 55. El tema es motivación. Y fue, según la teoría motivacional de Maslow, las necesidades humanas se organizan en una pirámide de 5 niveles, ¿no? Los primeros 4 son necesidades de déficit o carencia. En el quinto nivel están necesidades del ser yo, necesidades de autorrealización. Marca la alternativa que contiene la afirmación que es concordante con esta teoría. ¿Qué sabemos de la teoría de Maslow? Que es un psicólogo estadounidense. Básicamente él hizo una entrevista, revisó la vida, hizo como que básicamente una historia de vida de personas ilustres, ¿no? Como fue Napoleón, Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Mandela, etcétera, ¿no? Que trascienden. ¿Por qué trascienden? Porque hasta la fecha, a pesar que hayan muerto, por ejemplo, la gente lo recuerda, como así como Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, estableció que existen 5 niveles para ir, es como que escalerita, vamos a lograr las cosas. Pero una no se puede hacer detrás de la otra, ¿no? Es según lo que yo conté. Tú como futuro postulante, tú tienes que, ni bien terminas de leer la pregunta, por así decirlo, tú tienes que empezar a recordar, a reproducir todo para que cuando ya veas las claves no te estanques ahí, no, y no te confundan, no te sientan débil, porque tú ya sabes el contenido. Entonces aquí la clave vendría a ser básicamente, ¿no? Enano, dado que cada nivel es la base de la siguiente, es imposible satisfacer un nivel superior sin antes haber satisfacido el inferior, ¿no? Cuando hablamos de jerarquía, justamente, no se puede pasar a la quinta sino pasar a la cuarta. La primera es fisiológica, hambre, sed, sueño, cansancio, hasta sexualidad. La segunda es seguridad, que vendría a ser que yo tengo que estar seguro de mi trabajo, de mi estudio, de mi casa, de mi familia. La tercera es básicamente no filiación, que tengo que sentir que la gente me ama, me quiere. Después de lograr mi casita, mi carrito, de repente ya voy a desarrollar el amor. Luego de ahí, en la cuarta etapa, es que me reconozcan, que me valoren por lo que es. La quinta etapa, la autorrealización o autoactualización. Muy bien, por tanto, el 55 era la E. Y para terminar, aprendizaje cognitivo, esto que ya está viendo en todos los bloques previos de este examen 2023-2 de San Marcos. 56. La teoría epistemológica de Piaget y la teoría histórico-cultural de Vygotsky constituyen los pilares del modelo cognitivo. Ambas teorías comparten su oposición al conductismo clásico y conciben a la persona como un ser activo que construye su aprendizaje. Sin embargo, también presentan algunas diferencias. A partir de la información planteada, determina el valor de la verdad respecto a las diferencias entre ambas teorías. ¿Qué es teorías? Que son teorías de tipo constructivista. Que Piaget fue biólogo marino, por tanto, él va a decir de que por su misma carrera, ¿no? Que luego se volvió por investigación fue psicólogo, va justamente a entenderse de que de cada una de las etapas instrumotriz, etapa preoperatoria, operaciones formales y concretas y formales, básicamente estas se van a dar porque la evolución del cerebro, por la adaptación, por las funciones invariantes, asimilación, acumulación, asimilación, acumulación, que van a generar que esté en un momento de desequilibrio y luego equilibrio para justamente encontrarse en las etapas. O sea, es un sistema que toda máquina contiene, ¿no? El sistema de la computadora, que vendría a ser la lógica, el sistema, por ejemplo, de cómo se hace un alimento. Por tanto, el cerebro también tiene un sistema de evolución de la misma. Recordemos que Darwin está muy enamorado de lo que vendría a ser el evolucionismo. Por tanto, indica que el cerebro se evoluciona. Pero con Vygotsky, ruso, que estudió la neurología médico, entonces fue diferente.
Él hizo investigaciones básicamente relacionadas a la neurología del niño, del infante, y escribió libros como El cerebro en acción, la educación y el cerebro del niño, avances neurológicos, la comunicación, por ejemplo, la comunicación para mejorar el nivel neurológico del niño. Entonces, vamos a buscar una respuesta donde esté relacionada. Mientras que Piaget era biologicista, Vygotsky era, digamos, por así decirlo, ambientalista. Él dice que este desarrollo neurológico se desarrolla pues en base a la interacción social. ¿Cuánto valor le daba a que le hablen, a que lo estimulen, a que, a que constantemente busquen estar en constante desarrollo de esto, ¿no? No alejarse de los demás, sino por el contrario, acercarse para aprender. Vygotsky considera que los niños aprenden de manera autónoma sin necesidad de interactuar, aunque reconoce, espérate, esto es falso, totalmente falso de los falsos. Al contrario, es importante que se relacione, que hable, que se estimule, que participe, que observe. Dos, Vygotsky afirma que el lenguaje social influye en el desarrollo del niño desde que nace y es clave el desarrollo humano. Ya. Por el contrario, el pensamiento se desarrolla primero y es más importante. A ver, aquí, hasta ahí más, podemos ir más o menos, pero cuando habla del pensamiento, especialmente no hablaba del pensamiento, nuestro querido Piaget, hablaba básicamente de lo que vendría a ser la inteligencia. Piaget considera que los niños aprenden edades establecidas para maduración. Claro, es el sistema. El sistema de funciones invariantes básicamente va a generar que se madure, ¿no? En cambio, Vygotsky considera que es posible que el aprendizaje se adelante al desarrollo con ayuda de alguien, exacto, que alguien más sea. Mientras que para Piaget a 6 años recién tú empiezas o 7 años a tener operaciones concretas. En cambio, para Vygotsky, no, tú puedes tenerlo antes siempre y cuando has interactuado. De ahí que niños, por ejemplo, que ingresan a la universidad antes de los 15, perdón, antes de los 17, 18. ¿Por qué? Porque han estado estimulados, ¿no? Han estado influidos por la sociedad. Muy bien, para terminar, el desarrollo humano, teoría de Bowlby. Para Bowlby, el objetivo principal no es la regulación de la distancia, sino la seguridad sentida como un estado que no depende solo de la conducta del cuidador, sino también de la experiencia interna del niño. Esta proximidad física tan necesaria para la supervivencia del bebé puede ser sentida como una necesidad emocional no años posteriores de la infancia, de edad adulta. El apego se ha de entender como una necesidad humana continua, no como una dependencia infantil que dejamos de crecer. Que nos amen, que no quieran de niños básicos, que nos hagan sentir poderosos, en confianza para que el niño pueda, por ejemplo, a veces cuando un niño está criado por una madrastra que es mala, ese niño y le hace sentir eso maldad, va a tener miedo en caminar, en hablar, va a tener miedo en desplazarse, porque siempre va a tener limitaciones. Entonces lo mismo pasa con una padrastro, ¿no? Entonces, por el contrario, cuando está criado por los abuelos, como que, uff, tiene son muy permisibles, porque la edad de esas personas, por ejemplo, no le permite forjar límites, ¿no? Por el maltrato adulto que tiene. Por tanto, aquí la clave es la C, a través de un contacto físico que el niño ha experimentado con su cuidador para satisfacer su estado emocional. No es que es necesario amarlo, quererlo, hacerlo sentir poderoso y bien, justamente para que sea dependiente, sino para que eso de lo que es externo pase a su estado emocional, pase a formar parte de su estructura emocional, de su inteligencia emocional, se ame, se quiera, se bendiga, se premie, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, recordemos que siempre en Psico Cachimbo hay lo que vendría a ser el apoyo a ti mismo, ¿no? El es el número 938345. Y recuérdate que por parte de tu amiga y psicóloga Gaby, tu bienestar psicológico es primero. Muy bien.